Año 1988. En millones de hogares alrededor del mundo, un sonido definía la cultura. El sonido de Nintendo. El rey absoluto del videojuego. Una fortaleza inexpugnable que controlaba, según algunas estimaciones, el 90% del mercado global, después de haber resucitado por sí sola una industria que todos daban por muerta tras el gran crash de 1983. Pero incluso los reyes deben mirar al futuro. Y el futuro, en ese entonces, tenía un formato, el CD-ROM. Una tecnología revolucionaria que prometía mundos más grandes, cinemáticas con calidad de película y música con sonido de orquesta. Un salto cuántico frente a los limitados y costosos cartuchos de plástico. Para conquistar esta nueva frontera, Nintendo, el gigante, necesitaba un socio. Un aliado con la maestría en hardware y la experiencia en óptica para construir el corazón de su próxima gran consola. Y después de evaluar sus opciones, eligieron a Sony. Juntos, en laboratorios secretos, crearon un prototipo. Una máquina legendaria conocida como la Nintendo PlayStation. Estaba destinada a cambiarlo todo. Pero en el último segundo, en el escenario más grande de la industria, Nintendo cometió una de las traiciones corporativas más brutales e inesperadas de la historia. No sabían que con esa traición no estaban asegurando su reinado. Estaban creando a su peor enemigo. Para entender la traición, primero hay que entender el poder absoluto de Nintendo. En los 80 no vendían juguetes, vendían universos enteros en cajas de cartón. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, no eran simplemente juegos, eran fenómenos culturales que definieron a toda una generación. La Nintendo Entertainment System, la NES, no era una consola, era un miembro más de la familia. Su dominio era total, su control sobre los desarrolladores férreo, con su famoso sello de calidad, que dictaba quién podía y quién no podía publicar en su plataforma. Pero Hiroshi Yamauchi, su legendario y temido presidente, un hombre que veía el negocio como un juego de Go, pensando varias jugadas por delante, sabía que los cartuchos estaban quedando pequeños y caros de producir. El futuro exigía más. Al otro lado del tablero estaba Sony, un titán de la electrónica, el maestro del Walkman, del Discman, el co-creador del Compact Disc. Sony entendía el hardware, el sonido, la ingeniería de precisión como nadie en el mundo, pero en el lucrativo campo de los videojuegos eran apenas un espectador, un proveedor de componentes. La conexión entre estos dos mundos fue un joven y brillante ingeniero de Sony llamado Ken Kutaragi, un apasionado de los videojuegos que, casi a escondidas de sus propios jefes, había diseñado el chip de sonido para la Super Nintendo, el cerebro musical que le dio a juegos como A Link to the Past una banda sonora inolvidable. Kutaragi vio la oportunidad de unir a los dos gigantes. Convenció a los escépticos ejecutivos de Sony, superando la resistencia interna que veía a los videojuegos como un simple juguete indigno de la marca Sony. La alianza se forjó. El objetivo era doble. Primero, desarrollar una unidad de CD-ROM externa para la Super Nintendo. Y segundo, el gran premio. Una consola completamente nueva, marca Sony, pero con la capacidad de leer tanto los cartuchos de Nintendo como los nuevos juegos en CD. El prototipo se completó. Era real. 200 unidades de la Nintendo PlayStation fueron fabricadas. La colaboración era un éxito tangible. El futuro parecía escrito. Solo faltaba una cosa: anunciarlo al mundo. Consumer Electronics Show, Las Vegas, 1991. El CES, el evento tecnológico más importante del planeta. Sony se prepara para su gran momento. Ken Kutaragi y su equipo están listos para subir al escenario y presentar, junto a Nintendo, el fruto de su histórica colaboración. Pero la mañana del anuncio, se despiertan con una noticia que les hiela la sangre.
Un titular en la prensa especializada que no pueden creer. Howard Lincoln, el entonces presidente de Nintendo of America, sube al escenario. La multitud de periodistas y analistas espera el anuncio de la alianza con Sony. Pero Lincoln, con una calma brutal y una sonrisa de acero, anuncia algo completamente diferente. Declara que Nintendo efectivamente entrará en el mundo del CD, pero que rompe su acuerdo con Sony y que su nuevo socio tecnológico será Philips, el archirrival de Sony en el formato de discos. La humillación fue total y fue pública. Nintendo no solo los había traicionado, los había apuñonado por la espalda en frente de toda la industria. ¿La razón? El código del contrato. Nintendo se dio cuenta tardíamente de que el acuerdo original le daba a Sony un poder de licencia inaceptable sobre todo el software publicado en formato CD. En un ataque de pánico y arrogancia, decidieron que preferían destruir la alianza y desatar una guerra antes que ceder un ápice de su control. El prototipo Nintendo PlayStation estaba muerto. Ken Kutaragi y el equipo de Sony, destrozados y furiosos, regresaron a Japón con las manos vacías. El sueño se había convertido en una pesadilla. O eso parecía. En las oficinas centrales de Sony en Tokio, la orden del presidente Norio Oga fue clara: cancelar todo, abandonar el proyecto, olvidar la humillación y retirarse para siempre del mundo de los videojuegos. Pero Ken Kutaragi, el padre del proyecto, el hombre públicamente humillado, se negó. En una reunión que se convertiría en leyenda, Kutaragi, impulsado por una furia fría y una determinación de acero, se enfrentó a la junta directiva. Argumentó que la traición de Nintendo no era una derrota, sino una oportunidad. Tenían la tecnología, tenían el prototipo, tenían el conocimiento, y ahora temían un motivo: la venganza. Convenció a Oga, le dijo las palabras que cambiarían la industria: nunca nos rendiremos, crearemos nuestra propia consola y destruiremos a Nintendo. Y así, sobre las cenizas del acuerdo roto, nació un nuevo proyecto: Sony Computer Entertainment. Tomaron toda la tecnología, toda la investigación, toda la rabia acumulada y la canalizaron en crear una máquina que sería todo lo que Nintendo no era. Si Nintendo era para niños, la suya sería para jóvenes y adultos. Si Nintendo se aferraba a los cartuchos, ellos abrazarían el poder del CD sin concesiones. Si Nintendo era colorido y amigable, la suya sería elegante, potente y de un intimidante color gris. Le quitaron el nombre Nintendo y la llamaron simplemente PlayStation. En 1994, la Sony PlayStation llegó al mercado y la explosión fue nuclear. Juegos como Ridge Racer, Tekken, Resident Evil y el monumental Final Fantasy VII, que abandonó a Nintendo por la PlayStation, mostraron un nivel de gráficos 3D, cinemáticas y una madurez que el público anhelaba. Destrozó a la Sega Saturn, humilló a la Nintendo 64 en ventas globales. Ken Kutaragi, el ingeniero traicionado, se había convertido en un magnato. Sony, el novato, era ahora el nuevo rey indiscutible. El código que Nintendo rompió no fue un contrato, fue el respeto. En su arrogancia, subestimaron a su socio y con ello crearon el competidor más feroz que jamás hayan enfrentado. El éxito de PlayStation no fue solo tecnología, fue la prueba irrefutable de que en el mundo de los negocios, la arrogancia es el camino más corto hacia la autodestrucción. A veces, tu mayor creación no es el producto que lanzas, es el enemigo que tú mismo inspiraste. Hay cientos de códigos como este esperando ser descifrados. Suscríbete a Código Magnate y activa las notificaciones, porque la historia de los negocios está escrita por aquellos que supieron leerlo
y por aquellos que trágicamente lo ignoraron.